Le cedemos la palabra. Gracias, doctor. Bueno, ayer nada más llegamos a hasta la parte del cálculo, de la ejecución del cálculo, y ahora vamos a centrarnos un poquito en los resultados que se pueden obtener. Eh, en la parte de configuración, datos, problem data, eh, no aquí, no, tengo que abrir el archivo. Aquí fijábamos los parámetros de tiempo de cálculo de cada cuánto se iban a imprimir resultados. Entonces ahora en la pestaña de resultados, ahí podemos activar qué es lo que queremos visualizar o qué es lo que queremos que se nos muestre. Por default aparecen marcadas la profundidad, o sea, el calado, la velocidad y vienen también una serie de resultados. La descarga específica, la elevación del agua, es decir, el nivel del agua, el número de Freud, y estos son envolventes, ¿sí? Profundidad máxima, velocidad máxima y elevación máxima. Y luego vienen una serie de resultados que están ocultos, ¿sí? Dependencia hidrodinámica, entonces aquí se pueden activar otro tipo de resultados. Podemos mostrar. Por default están escondidos. Y esta es una parte que interesa a la hora de medir riesgo, que es el peligro. Y por default está oculto. Si la mostramos, ahí aparecen distintos resultados de riesgo. ¿Sí? Estos son de acuerdo a parámetros que se han fijado en normas. No soy experto en ellas. Pero también puede emplearse eh, parámetros personalizados, donde aquí se puede capturar en una tabla el tipo de riesgo, ¿sí? Ponerle una etiqueta, fijar la altura, ¿sí? La velocidad y el mixto. Esto es cuando lo queremos configurar. ¿Sí? Ahorita vamos a tener este activado por default, de RD 9-2008. Y vienen otro tipo de opciones. Estas yo no las he manejado, pero ahorita les voy a platicar al final por qué fue que me metí a hacer estas cosas. Y aquí en otras opciones, esto va a ser importante para cosas que si queremos hacer otro tipo de cosas con Iber, ya con manejo automático. Entonces, esto siempre va a estar marcado, es decir, no pintar resultados en elementos secos, es decir, en elementos que no tengan un tirante de agua, no va a escribir resultados. Entonces eso hace que los archivos de resultados pesen menos, o sea, que tengan un tamaño menor. Y que es escribir resultados en modo texto, ¿sí? En formato ASCII. Esos, si se activan esos resultados, no son para leerlos en Git, sino son resultados que podemos leer en crudo, así en un formato de texto que se pueden manipular fácilmente con otros programas. Eh, al final vamos a ver cómo es su formato, es muy sencillo. Eh, entonces, ya que se calculó el módulo, bueno, aquí este cálculo ya está ejecutado, vamos a ver aquí el postproceso que se activa con esta flecha o bien en
aquí, en archivos postproceso. Ahí se puede seleccionar. Entonces, cambiamos al modo postproceso y entonces la interfaz de Git, aquí de Iber, es distinta. Se activan otros botones, otros menús. Aquí una importante o sea, que es conveniente activar durante el postproceso es esto, que es el estilo de visualización con este botón. Entonces se nos despliega aquí este menú lateral, donde ahora aparecen las capas, ¿sí? También aparecen capas, pero estas ya no son las correspondientes a las que utilizamos en la fase de preproceso, sino estas van a corresponder al tipo de uso de suelo, de terreno que hayamos asignado para el cálculo. ¿Sí? Ahora aparecen los mismos nombres y los colores pueden variar, eso dependiendo a cómo lo realice o cómo lo dibuje Git. Eh, uno puede cambiar aquí el color a voluntad, pero cada vez que carga en el postproceso, Git va a asignar los colores pues como se le dé la gana. ¿Sí? Eso no lo van a poder controlar. Entonces aquí vamos a poder ver una serie de resultados. En View Results. Y aquí el tipo de resultados, así ordenados por menús. ¿Sí? De análisis hidráulico, topografía y los mapas así de peligro. Y si vemos aquí, en cada uno de estos aparece en el tiempo, dibujado sobre el tiempo. El tipo de visualización que tengamos activado de este lado va a influir en cómo se ven los resultados eh, sobre la pantalla. Entonces, por default, Diver va a seleccionar este estilo, ¿sí? Que se llama Body Bound. Podemos cambiar a cuerpo o puras fronteras. Eh, Body Lines donde vemos los elementos. Entonces, es conveniente aquí ir jugando con los estilos de visualización para ver en cuál estilo encaja mejor en el resultado que queramos ver. Entonces, ahorita lo que voy a dibujar aquí es el de la topografía y lo voy a representar eh, así. No, nada más con fronteras. Entonces, ahora, ya para ver resultados, aquí con este menú elijo qué grupo de resultados quiero ver. Y luego en este menú elijo ya cómo quiero ver el resultado. Entonces, estos por contornos llenos de colores. Si quiero ver elevaciones, entonces ahí me dibuja con colores las elevaciones del terreno, si son las botas topográficas. Si hacemos aquí un acercamiento, nos lo dibuja por elementos, es decir, en el centro de los triángulos. Pero podemos también tener otro estilo de visualización de contorno lleno, que es un estilo suavizado. Entonces aquí aplica un tipo de suavizado entre elementos vecinos, sino que se vea un elemento lleno de un solo color. Y si quieren verlo aquí en en el modo de curvas de nivel, podemos elegir este resultado, o sea, líneas de contorno suavizadas. Entonces aquí pongo como fronteras y entonces lo que vamos a ver pues son como curvitas de nivel, ¿sí? De la topografía.
¿sí? Que estas las calcula aquí y las muestra del CAD, o sea, de la triangulación. Entonces eso es para ver la topografía del terreno. Ya no quiero ver los resultados y bueno, selecciono no resultados. Ahora, lo que me voy a ir es al análisis hidráulico, a resultados hidráulicos y que sean desde el tiempo cero. Y aquí en visualización de resultados, ahora en contorno lleno voy a poner profundidad. Miren, aparece en profundidad, el número de Freud, velocidad. Les pongo profundidad. Miren, ahí al inicio, en el tiempo cero, aparece como no definido porque ese es el principio del cálculo, entonces no hay resultados. Pero si cambio de paso de tiempo, en el 600, aquí empieza a verse algo. Cambio de paso de tiempo, por ejemplo, al 10,200. Entonces aquí ya se empieza a ver más resultados. Y para crear una animación, aquí con este botón es animar resultados. Entonces ahí se visualizan como en una película. Entonces vemos cómo el cabo se sube, luego se desborda y luego ya cuando termina el fin de la crecida, pues ya se empiezan a secar las áreas. Pueden grabar una animación aquí en este menú, en ventana, animar, y entonces se nos despliega aquí un menú, viene la animación, y aquí podemos controlar opciones, así que resultados que estemos viendo, desde qué paso, podemos controlar el tiempo que tarda en cambiar de una imagen, de un resultado a otro, y también lo podemos grabar aquí en la opción Save. Aquí podemos grabar el formato en que podemos grabar la animación. Entonces hay varios formatos de video y, y aquí seleccionar el destino en donde tendrá que ir. Esto es para poder guardar las animaciones en video que luego queramos conservarlas. Entonces, esto igual a la primera no va a salir exactamente como la queremos porque la animación a la hora de grabarla en GIF se va a mostrar en una velocidad, pero a la hora de reproducirla va a aparecer ya en una velocidad distinta. Entonces, ahí para que salga bien es cuestión de moverle a estos pasos de tiempo, ¿sí? Para ya sea que se reproduzca más rápido o más despacio. Sí, siempre en este tipo de problemas que son dinámicos es mejor eh, tener animaciones, ¿sí? Para ver resultados completos. Y ya cuando queremos tener un resultado específico en un paso de tiempo, entonces sí podemos crear capturas de pantalla. Entonces, para ver un resultado específico y exportarlo, es aquí en archivos, ¿sí? Exportar y gráfica, es aquí. Es aquí en esta. Imprimir archivo y entonces ya vienen distintos tipos de formatos de imagen donde pueden exportar el resultado que se está mostrando en ese momento. En archivos BNP, GIF, el que, en fin, el que a ustedes les sea útil.
Para exportar resultados, miren aquí exportar, pues viene muchas opciones de exportación. ¿Sí? Pueden exportar información del postproceso. Esto es para guardar archivos que posteriormente puedan abrir en Git, y si los quieren conservar. Entonces, bueno, ahí están esos resultados que se pueden generar, que se pueden exportar. Y aquí en IberTools aparecen otros menús distintos a los que teníamos en el preproceso. Entonces, estos son muy útiles, dicen resultados a un raster o a un shapefile. Estos son útiles para exportar resultados y después leerlos en programas que sirven para manejo de sistemas de información geográfica, que luego queramos integrar con otro tipo de elementos. Entonces, resultados a un raster. Entonces, aquí hay que configurar qué tipo de resultados queremos exportar, qué tipo de análisis, qué resultado queremos poner, qué paso de tiempo, si es el actual o bien otros, qué tipo de interpolación para poder pasar de la triangulación a una malla cuadrada sin el raster, y el tamaño de las celdas. Aquí por default está en 10, lo pueden hacer más fino o más grande dependiendo de cómo lo quieran visualizar. Entonces, para exportar a formato raster, y también lo pueden hacer a archivos shapefile, donde aquí pues se carga una información más, pues más grande, ya es de un formato binario, si todos los análisis, resultados, qué, qué es lo que quieran exportar y en qué ubicación. Entonces, estas opciones sirven para poder llevarnos resultados de aquí y luego leerlos en otros programas, que eso es útil a la hora de elaborar informes para dependencias y ese otro tipo de entes que no disponen de, de este programa para poder leer los resultados. Entonces ahí está profundidad. Vamos a ver velocidad. Se puede pintar así por valor absoluto. Entonces si lo animamos. Y ahí están las velocidades. También se puede visualizar los resultados en lugar de por contornos, por ejemplo el de velocidad, lo quisiéramos ver en modo vectorial. Entonces para eso sirve vectores, display vectors. Entonces esto va a poder pintar resultados que por default se hayan escrito en formato vectorial. Entonces la velocidad es uno de vectores, entonces ahí lo que vamos a ver son la velocidad del agua, pero dibujadas por medio de vectores. Podemos controlar la visualización de los vectores eh, mediante este menú, ¿sí? Preferencias. Y entonces aquí vienen preferencias de cómo desplegar información. Entonces viene aquí postproceso. Vectores. Entonces aquí vamos en vectores. ¿Cómo se pueden dibujar los vectores? Si sean monocromáticos o bien por colores. ¿Sí? Y los colores va a ser por sus módulos. Y podemos aquí seleccionar cuántos números de colores. Si dos, tres, si le ponemos 20 colores o 50 colores,
pues los vectores se van a dibujar de otra manera. Y esto es el tipo de detalle del vector. También podemos controlar el tamaño de los vectores, si es dependiente de la magnitud o bien, o bien que sea de una longitud fija, de una longitud fija. Y aquí en el detalle, eso es en la punta. Si son de 8 triángulos, este es útil para resultados tridimensionales. Pueden dibujarse nada más líneas o dos triángulos, ese detalle. Entonces aquí vemos ya los vectores de velocidad, cómo se dibujan en cada uno de los elementos, de acuerdo a su magnitud y su dirección. Y, y- y pueden mostrarse más resultados. Vamos a ver ahora los de mapas de riesgo, de máximos, de mapas de riesgo. Entonces aquí ya nos muestra qué tipo de resultados tenemos. Eh, Riesgo severo, permanencia de agua en segundos. Esto es lo que nos va a dibujar aquí sobre este resultado. Lo que nos dibuja es cuánto tiempo de la simulación el elemento permanece inundado. Cuánto tiempo permanece inundado un elemento. Y este es de los que están en peligro, en riesgo severo. Obviamente el río va a aparecer ahí, pero las zonas que nos interesan son las que estén fuera de él. Eh, sí, o sea, eso obviamente se controla desde el dominio de cálculo si lo quieres tener más extenso. Sí, eso eso es a lo que iba a ir ahorita, algunos módulos que sirven eh, para ver eso. Entonces, también se puede activar aquí la, la imagen, la imagen de fondo. Dice, una imagen, ¿no? Set is high. Mostrar. Entonces, esto pues, también es muy útil con la imagen de fondo, visualizar resultados. Y algo que se puede hacer aquí es en preferencias de visualización. eh, Esto es para contornos llenos. Número de colores. ¿Dónde es ese?
Ay, sí, ya se me olvidó dónde está. Hay un modo de ver esos resultados con transparencia, es decir, las haces un poquito transparentes para que la imagen del fondo se vea y los resultados queden sobrepuestos. Eh, sí. Entonces esto pues nos permite hacer animaciones ahí con la imagen de fondo sobrepuesta. No encuentro dónde está la opción para hacerlo transparente. Y ese, bueno, ese de la transparencia se las debo. Y para poder continuar con el contenido, miren, ahí en el repositorio, eh, es en la carpeta de Drive, sección de ejemplos, les, les puse este, al final, porque ya ahí está con una mejor resolución. O sea, tiene una malla más fina, ese lo calculé antes en la computadora de mi casa para que ustedes puedan utilizarlo y jugar con él. Sí, tiene una malla mucho más fina. Entonces, te voy a cerrar este y ahora voy a abrir el que les había mencionado, el final. Background. Entonces, este ya tiene los resultados. La malla es mucho más fina en este caso. Para ver de qué tamaño es la malla, aquí en utilidades, status, aquí dice el número de elementos, ahora tiene 24,000 elementos, la que dejamos hecha ayer tiene
tenía alrededor de 5000, no recuerdo. Entonces esta tiene una mucha mejor resolución y tiene también los mismos resultados. Pues aquí hidráulica, o sea, ya al inicio no hay nada. Entonces estos resultados tienen una mucha mejor resolución. Entonces, si queremos ver velocidad, máximos, velocidad, este otro es útil en la elevación del agua. Esto es lo que vemos, es la cota topográfica superior del nivel del agua, no la altura. Lógicamente está más alto aquí en la parte de aguas arriba. Para ver vectores, sí, sí pudieron descargar el archivo. Está un poquito pesado, son 70 megas. ¿Cómo? No. O sea, son los resultados así en, o sea, ya en crudo. Y entonces, a ver, como cuál quisieran. eh, el de riesgo. Ah, es que en ese, cuando lo puse a calcular, no le activé esa casilla. Entonces tiene que volverse a hacer el, o este, el de profundidad del agua. Ese es el más, como el más típico, profundidad. Entonces,
Es una animación. Entonces, vamos a ponerle aquí un delay de 100 milisegundos. Dar luz y en el final profundidad. Entonces, ya que lo configuré, nada más tengo que activarlo aquí. Y entonces empieza a grabarse. Esto ya quedó en formato MP4. Entonces aquí está la película. No tan pesado. Ah, o sea, para cargar el modelo desde cero. Ah, sí, hay que, o sea, descomprimirlo, sí, porque está en un archivo comprimido, descomprimir la carpeta y luego aquí en archivos, abrir y, y ya uno selecciona cuál proyecto abrir. Va a estar así como ejemplo en final.git, entonces se selecciona ese y ya lo abre, ya lo carga. Entonces, esta animación se las voy a poner ahí en el... Ya, bueno, me voy a regresar al modelo original para, para poder mostrarles algunas cosas que tiene que ver con esto, con los plugins de Iber. Si nos regresamos aquí a Iber Tools, plugins, tenía activado aquí Iber Plus. Esto es para la paralelización. Lo que hace Iberplus cuando está, si no está marcado, entonces utiliza el programa o el solucionador estándar. Pero si activamos este, entonces va a intentar utilizar cómputo paralelo. Si ustedes eh, no tienen una tarjeta gráfica configurada para poder hacer cálculos, o sea, que pueda funcionar con CUDA, entonces, lo que va a hacer River Plus al ejecutarse es que va a agarrar todos los hilos o sea, todos los núcleos físicos de su procesador y va a mandar el cálculo. Eh, con algunas largas sí, porque se puede calentar y, bueno,
Sí era peligroso eso hace como unos 20 años porque no tenían los procesadores un control de temperatura y se fundían. No, no, cuando los sistemas operativos, o bueno, más bien los CPUs cuando llegan a un punto de temperatura muy alto, entonces eh, la máquina se apaga. O sea, para proteger el equipo, se apaga por completo. Y digo, a mí con algunas computadoras más viejas sí me llegó a pasar que al agarrar todos los núcleos físicos, pero si su computadora tiene instalada una tarjeta gráfica, por ejemplo, de los de la serie NVIDIA, que puede ejecutar programas escritos en CUDA, entonces se activa la paralelización con GPU. Y la ventaja de que tienen el volumen finito es que las operaciones específicas en ese digamos, en ese método se acomodan muy bien para correr en GPUs, porque no cualquier algoritmo se adapta a correr en GPUs. Recordemos, las tarjetas gráficas sirven para realizar cálculos de proyecciones de objetos tridimensionales a un plano para mostrarles en pantalla. Entonces son operaciones de índole vectorial que lo que hacen es repartirlas entre un montón de circuitos que hacen este tipo de operaciones. Entonces, las que se realizan aquí con Niver sí se prestan para hacer este tipo de paralelización. Entonces, escala muy bien el programa al ejecutarlo con GPUs. Eh, y eso sí, yo lo he probado, o sea, lo dice el manual y yo lo he podido probar que entre más grande sea la malla, al ejecutarlo en el GPU más rápido escala. Y la verdad es que sí, la diferencia de tiempo es impresionante. Ahorita en unos ejemplos que voy a hablarles, se van a dar cuenta de la magnitud de esos ahorros en tiempo. Entonces, no pasa nada. Digo, si activan Nivel Plus y lo corren, pues, lo que va a hacer es, si está instalado un GPU de esas características, entonces va a correr ahí. Si no, entonces va a correr en el CPU. Sí, por ejemplo, esta máquina en particular, la tarjeta no se puede, no está configurada así, entonces si lo mando a ejecutar, usa el procesador, ¿sí? Que usa los núcleos físicos, no aprovecha todos los hilos que el hyperthreading, eso no lo utiliza, ¿sí? Porque la computadora puede decir tiene 4 núcleos y 8 hilos, pero no ejecuta los 8 hilos, sino nada más 4. Eso de alguna forma sí protege un poquito el procesador, porque cuando mandas correr todos los hilos, pues ahí sí se puede calentar la máquina. Eh, y entonces, bueno, estos son el nivel plus, este es para la paralización. Y estos son otros módulos que pueden serles de interés. Entonces, por default, uno importante es este de los procesos hidrológicos. Entonces, activando ya podemos ahora ingresar eh, hietogramas de lluvia. O sea, no solo hidrogramas de descarga, sino también podemos introducir parámetros de lluvia. Son de procesos hidrológicos. Entonces, si lo activamos, picando ese. Entonces ahora, aquí en el menú de datos, ya nos aparecen más opciones de las que teníamos antes. Entonces ya se activó esto de variables atmosféricas y de procesos hidrológicos. Entonces ya aquí vienen control de lluvias, pérdidas por infiltración y, y otros procesos. Entonces el de lluvia, viene la definición de hietogramas
que aquí lo que pueden hacer es cargar desde un archivo de texto, donde en una columna está el tiempo en segundos y en otro la precipitación pluvial en milímetros por hora. Y esos se pueden, se pueden hacer asignaciones. Entonces aquí podemos capturar los dietogramas, y luego, ya después de que se hayan dado de alta, se pueden asignar, o sea, los que hayamos dado de alta. Estos los podemos ya dar de alta sobre regiones, es decir, en qué parte del dominio va a funcionar ese dietograma. Algo que, bueno, todavía no he visto que se pueda, que se haga aquí, pero sería como padre hacer, es un, poder poner como una nube así que se desplace, ¿sí? Pero pues, eso no es tan fácil, requiere funciones sobre tiempo, entonces, estaría muy padre hacerlo. Sí, sí, hacer series de tiempo e irla moviendo. Sí, sí, hacerlo a mano es un poquito fastidioso. Ahí hay que ir a como opciones de control automático, que es ahorita parte de algo que les voy a hablar un poquito de cómo poder hacer control automático del solucionador de Iber desde afuera, poderlo controlar con un programa externo. Bueno, entonces son cosas que podemos hacer ahí, más asignaciones. Eh, yo no he jugado todavía con ellas, con hacer ese control automático. Sí he hecho algunos ejemplos donde pongo un dietograma, bueno, ponemos lluvia aquí y vemos qué es lo que pasa al cabo de cierto tiempo, cómo va escurriendo el agua de lluvia. Que eso se puede combinar también con lo que venga desde otros lados. Sí, algo importante que también tienen los resultados de Iber es que como salida, si nos vamos aquí en la salida de resultados, aparecen unos archivos de series de tiempo que nos entregan hidrogramas digamos, del escurrimiento por los bordes de salida. Entonces, esto es útil porque pudieran emplearse como datos de entrada para otros dominios de cálculo que estén conectados a ellos. Es decir, no pretender hacer todo en un solo dominio, sino tenerlos conectados. Entonces, tengo una parte. Entonces, la salida de un modelo es la entrada del siguiente. Entonces, así los podemos ir conectando. Sí, porque pretender hacerlo todo en un solo dominio pues, implica muchísimo tiempo de cómputo. Entonces, esto es algo útil para poder conectar dominios que están, o sea, que físicamente sí, sí están, que están encadenados. Por ejemplo, si quieren simular cuencas muy largas, en vez de tener que analizar toda de un tirón, lo vamos a poder hacer en secciones. Ahora, si ya ejecutaron su cálculo ahí de este modelo, entonces pues, se van a generar aquí un montón de archivos. Si todos estos son los archivos de datos que utiliza Iber para funcionar. Este,
A diferencia de otros programas que se ejecutan, o sea, que se ejecutan en línea de comandos, que requieren parámetros de entradas y para poderle proporcionar nombres de archivos, Iber no solicita nada. Lo que hace es al momento de ejecutarse, es que todos estos archivos, todos estos nombres, deben estar presentes en el directorio donde se va a ejecutar. Y todos estos deben estar. Claro, al ejecutarlos desde la interfaz de Git, pues eso garantiza que ahí estén. O sea, Git describe todos estos archivos y se los pasa a Iber para que, bueno, y ella Iber los agarra y calcula con ellos. Eh, entonces, uno de estos importantes es este, que se llama proceso rep, que lo que muestra es la salida principal del programa, así lo que escribió en el cálculo. Entonces, este fue lo ejecuté hace rato de ese ejemplo. Entonces, aquí ese fue con Nivel Plus, entonces miren la salida, dice usar CPU con 4 hilos, el tiempo de ejecución, alrededor de 1 minuto. Y este fue el que ejecutamos ayer. La salida se ve distinta. Y es porque este corresponde al programa no de Iber Plus, sino a la versión estándar. Y que ese fue mucho más lento. Eso a las 16:50, terminó a 16:52, 51:28, 52:45, tardó casi 2 minutos. Este ya fue menos de 1 minuto, pero con el procesador. El que les acabo de pasar ahí en el repositorio, que tiene mejor resolución, ese se ejecutó con GPU, ese ya fue en mi máquina personal. Tardó alrededor de como de 4 minutos en ejecutarse, pues es una malla de 28, 20 y tantos mil elementos. A ver, cuántos tiene. En este nada más tiene 2700, más de 20,000. Si intentamos ejecutar el de 20,000 aquí en una de estas, pues puede tardarse un buen rato. Hay algunos ejemplos que yo realicé en el pasado con otros dominios que en correr uno solo tardaban casi 1 hora, uno solo 40 minutos. Eh, claro, sin paralelización ni nada. Bueno, ajá. Una cosa es cómo esté configurado el clúster y también el modelo. Obviamente, lo primero o lo más importante es asegurarnos que el modelo sí funcione. Que esto es hacer una prueba quizá con muy poquitos pasos de tiempo para ver que todo funcione. Ya cuando se tiene así, entonces eh, lo, lo recomendable es no correr el cálculo. Aquí, cuando en la opción, una opción que tiene es en la exportación, exportar, ¿sí? Archivo de cálculo.
Entonces esto lo que hace es escribir los archivos de cálculo, pero no ejecutarlos. Entonces, esa carpeta que tiene todos los archivos de cálculo, entonces sí los puedes ya subir a tu clúster de cómputo y entonces ya a través de la opción de configuración del clúster, sí mandarlo a ejecutar de manera externa. Que de hecho lo que comentas es lo que tuve que hacer para lo que les voy a mostrar enseguida. Mandarlo, o sea, así mandarlo a ejecutar de manera externa. Para eso digo, hay que saber ya cómo funciona. En el caso, o sea, correr Iber en un equipo de manera remota es muy sencillo porque solamente hay que asegurarnos de tener el ejecutable. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos dónde está? Mira, una vez se los muestro. Nos vamos aquí a archivos de programa, Iber, sí, Iber, la versión, problem types, y aquí está iber.git, y aquí en la carpeta bin son los binarios ejecutables de Windows, y aquí están todos los binarios ejecutables. Entonces, este es uno Iber, Iber Plus, y el otro es el de RIver. Si recuerdan los que teníamos aquí al activar los plugins, viene esta otra opción, RIver. Nada más que este no está disponible para el módulo hidrológico. Al marcar Iber Plus, aquí dice qué módulos están disponibles con esta paralelización. Si seleccionamos R, Iber, nada más aparecen estos. Y en el estándar, pues ya ahí pueden ejecutar todos. Entonces aquí dentro de los binarios ejecutables, pues van a estar. La clave es Iber, Iber Plus y RIver. Estos son los binarios que sirven para poder correr el programa. También depende del sistema operativo, o sea, la mayoría de los clústeres ejecutan la versión de Linux, no la de Windows. Entonces, hay que asegurarse de tener la versión ejecutable de Linux. Ya cuando tenemos el archivo ejecutable puesto en alguna carpeta dentro del clúster, entonces es escribir la ruta de ese y en qué ubicación debe de ejecutarse. Porque el ejecutable puede estar en una carpeta distinta a donde lo tenemos. Y ya haciendo eso, entonces ya se ejecuta. Y eso tiene la ventaja de pues, que si se va a tardar las horas, pues lo podemos dejar ahí, eh, hacer se pone una conexión virtual y ya la dejamos ahí corriendo en la ventana y listo. Ahí se queda corriendo. Ahora, ya aprovechando eso, que lo preguntaron, voy a irme a la parte de los archivos. Es donde está información importante que se utiliza para poder manipular datos de manera externa, si no desde dentro de Git, y eso nos permite hacer como varias ejecuciones sin tener que mandarlas una por una desde Git. Y eso sirve para poder resolver problemas inversos de estimación de parámetros. Lo que les voy a platicar ahora, ya lo que yo hice. Entonces, voy a regresar a la carpeta donde está el ejemplo. Entonces, el archivo más importante donde están los datos es se llama Iber 2D. Sí, esa es la simulación. Entonces, lo abrimos
Y entonces vemos aquí cómo está configurado el texto. Entonces estos son los parámetros principales del tiempo este es el tiempo total de cálculo, número de pasos y todos los otros, estos son los parámetros del solucionador. Entonces esta palabra siempre tiene que ir, matriu, y esto lo que contiene es el número de elementos y luego ya vienen aquí las conectividades de la malla, es decir, que son los vértices. Aquí este está repetido porque se indica que son triángulos, pero pueden ser también cuadriláteros. En ese caso no estaría repetido el vértice. Eso es para poder leer campos del mismo tamaño. Luego, el número que está aquí, este se refiere al coeficiente de rugosidad de Manning que está asignado a ese elemento. Y al final, pues ya el número del elementito en la lista de conectividades. Entonces, así viene la matriz de todos los elementos. Y luego ya son los vértices, que son las coordenadas de los vértices de los elementos. Estas que están aquí, pues son los vértices de cada uno de los elementitos y estas son las coordenadas ya de los vértices, donde este es el número del vértice y estas son sus coordenadas en X, Y, Z, que tiene aquí 1481 vértices. Entonces estos son los datos principales. Y luego ya vienen las condiciones, ¿sí? Condiciones iniciales si las hubiera y las condiciones de contorno. Lo que está puesto aquí en las condiciones de contorno son los datos del hidrograma que dimos de alta. Y aquí aparecen esto significa a cuál elemento pertenecen, de qué elemento es, y estos son los pasos de tiempo ahí del hidrograma. Así de entrada. Y hay una opción por aquí que controlan no solo el elemento, sino el lado por el cual entra. Sí, o sea, por cuál de las fronteras del triángulo entra eso. Creo que es este numerito. Entonces, este es un dato que a mí me sirvió para mi trabajo, o sea, entender este formato para entonces poder modificar el hidrograma. Y después de las entradas vienen ya las salidas. Ya al final viene pues esta línea que son pues, los numerales consecutivos. Esto es nada más como un control de lectura que tiene para asegurarse de que ahí ya terminan los datos, según como lo hayan programado la lectura de datos. Entonces, este es digamos, el más importante. Y así vienen muchos otros archivos de datos que son más específicos. Eso ya va a depender como del módulo en específico que quieran calcular. La mayoría de estos van a estar vacíos porque pues, no se cargó nada. Entonces, la mayoría de ellos no contienen información. De hecho, miren, son archivos de apenas 1 kilobyte o 0 kilobytes. No tenemos ahí nada. Y luego, para leer resultados, este, algo que eso no lo hice acá. Voy a cerrar esto. Y aquí sí lo configuré.
resultados. Sí, sí, activé el ASCII. Entonces lo voy a mandar correr, al cabo no se tarda mucho. Para mostrarles ahora la forma de los archivos de resultados en texto que, que van a salir. Lo bueno que aquí la sala está con aire acondicionado para que no se vaya a apagar esto. Así ya terminó. Entonces ya ahí en la carpeta de ASCII, entonces ya aparecen los resultados en texto. El nombre es muy fácil, todos van a tener la extensión rep, pero pues son archivos de texto plano. Entonces si abrimos este de hrep, vamos a ver es esto. A ver, necesito mudarlo diferente. Lista. Que no me presente ajuste de texto. Entonces lo que contiene es es paso de tiempo y luego la altura, o sea, o el calado en cada uno de los elementos, así ordenados de manera consecutiva. Desde cada uno de los pasos de tiempo, eso es lo que... Entonces leer esto en un programa, digo, si lo quieren manipular es relativamente simple. Es una estructura muy simple. Eh, e igual están los demás. Esto X, Y, Z son las coordenadas de los nodos. Coordenadas de los nodos. Este, Estas son las velocidades por componentes y componente en X y componente en Y. Estos son máximos. Aquí sí ya viene la clave. Sí, elemento, tiempo seco, máxima profundidad, máxima velocidad. Sí, eso también pues, puede ser útil para poder leerlos en, no sé, en algún string, por ejemplo, un Excel o algo así, y luego poder hacer cálculos con ellos. Eh, entonces, pues esa es información que podemos utilizar para manejar el programa por afuera, ya sea escribir, pasarle datos o bien leer resultados. Eh, ya podría decirles aquí, mencionarles otras cosas de cómo incluso se pueden manipular algunos de los menús que aparecen aquí para poder insertar cosas que nos interesan. Eh,
por ejemplo, algo que hice, que tuve que hacer yo para mi trabajo fue poner entradas, o sea, fijar en entradas de flujo, pero paramétricas, es decir, aquí va a ir una entrada, pero que la vas a leer de X archivos. Entonces eso servía para, entonces en mi programa decir, a ver, vas a leer esto, pero vas a sustituir esta información por otra. Entonces ahí mi programa escribía información en el archivo de datos y ese ya se lo daba de comer a Iber para que lo calculara. Y luego los resultados que sacaban acá en el modo texto, en el ASCII, esos los leía mi programa para poder hacer cálculos y, y cambiar los resultados de forma paramétrica. Entonces eso es de lo que les voy a platicar ahora, con algunas ilustraciones del tiempo que se llevaba en ejecutar cosas. También no es así tan sencillo. Obviamente eso lo hice aquí en el clúster de supercómputo del CIMAT, porque hacerlo en mi máquina pues era algo inviable. 10 minutos. Bueno, entonces voy a hablarles de esta parte así de forma muy rápida. Estimación de parámetros para esto. Entonces, bueno, esto ya me lo voy a brincar, eso ya lo vimos. Un insumo que quisimos agregar aquí fue imágenes de satélite, es decir, con esto vamos a tratar de hacer ajuste de los parámetros, así de controlar cosas. Entonces, la metodología que seguimos fue reunir toda la información geoespacial, así de la topografía, uso de suelo, hidrología y las imágenes satelitales, preparar el modelo, así en Iber para correr, y entonces ya hacer ajuste de los parámetros con algoritmos evolutivos. En este caso utilizamos evolución diferencial, pero se puede haber utilizado cualquier otro eh, algoritmo evolutivo para hacer el ajuste. ¿Sí? Aquí lo elegimos porque como se trataba de números reales, entonces se funciona bien, pero podemos haber empleado PSO o algún otro tipo de esos algoritmos evolutivos. Entonces, lo primero que hicimos fue estimar parámetros de rugosidad. Entonces dijimos, bueno, antes de aventarnos con algo más en forma, vamos a hacer un ejemplo sintético. Entonces, con este mismo que, que les ilustré, lo que decíamos era, bueno, vamos a dar parámetros aleatorios de los rangos de rugosidad y tratar de reconstruir el modelo original. Esa es la malla, esas son las condiciones de entrada. Aquí la modificamos un poco en vez de que hubiera un pico, dejar un flujo constante. Y este es el resultado que queríamos lograr. ¿Sí? Estos datos de área son importantes porque eso nos sirvieron para poder definir las funciones de peso, que aquí probamos 3. Esto se refiere a la suma de los elementos que están secos o inundados en la simulación de referencia y en la simulación que tratamos de ajustar los parámetros. Esta no jaló bien, pero esta sí, que esta es lo mismo, pero ahora pesados por el área del elemento. Y esto es porque hay elementos que no todos tienen el mismo tamaño, entonces unos son más pesados que otros. Eh, y hicimos una prueba así de juguete con 75 individuos y 100 generaciones, es decir, 7,500 evaluaciones en total. Es decir, cada prueba iba a ejecutar 7,500 cálculos de Iber, así de este ejemplito. Esa es una muestra de los tiempos de cómputo que consumía hacer una prueba así en un clúster de computadoras.
Aquí, además de la paralelización que ya incluye Iber, utilizamos cómputo distribuido, es decir, en cada generación se mandaba una serie de 10, 20 o 30 pruebas a máquinas distintas, ¿sí? Para que se ejecutaran al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo al tamaño de la malla, eran tiempo de ejecución, dice, para una sola simulación a nivel y cuánto nos llevaba a hacer 100 generaciones. Esto ya medido en días, horas y minutos. Entonces, para mallas ya muy grandes, así de una resolución fuerte de 250,000 elementos, para hacer una ejecución se tiraba una hora y hacer la simulación completa de la estimación de parámetros se puede llevar 6 días. Y eso usando una serie de máquinas. Entonces, estas son las gráficas de evolución de esa prueba. Entonces, este es la media de la población y este es el del mejor resultado. Estos son algunos resultados, no voy a detenerme mucho en ellos, de los errores de todas las funciones objetivo. Estos fueron los mejores que logramos con una de ellas. Total de elementos inundados, por áreas, con los elementos que conseguimos. Eh, Estos son los resultados de la mejor simulación. Este es el original. Voy a poner aquí, a ver si se activa la película. Ah, no, no es una animación. Así es como se ve en el tiempo máximo en la original y esto es en una de las pruebas. O sea, están prácticamente iguales. Y tienen diferencias muy pequeñas por ahí, sobre todo en los bordes del río. Entonces, ahí era hacer pruebas de ver si podemos resolver problemas inversos con esto. ¿Sí? Creo que esta sí. No, 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 esta no es. No se guardaron las películas aquí. Ahora, además de los parámetros de rigurosidad, dijimos, bueno, ahora vamos a estimar los parámetros del flujo, que es estimar el gasto pico. Entonces, tuvimos que hacer una idealización así de la curva de gasto. Digamos, esta es la que supusimos como la que simula la crecida de un río, así desde un gasto permanente a un tiempo máximo que va a durar un determinado tiempo. Entonces, llueve en un lado, crece el río, permanece en ese gasto algún tiempo y luego vuelve a disminuir. Entonces, esta idealización la hicimos para nada más tener un solo parámetro a controlar, que era este. Y la idea que teníamos era poder hacer comparaciones con imágenes de satélite, porque esos pasan cada cierto tiempo por un lugar. Entonces, en un instante vamos a tener una imagen sin inundar y en otro instante ya la imagen de la inundación. Eso es lo que pretendíamos. Entonces, ya aquí usamos la misma función objetivo, pero ahora el rango de nuestro gasto pico va a variar entre dos valores posibles, un mínimo y un máximo, que eso, bueno, se establece de alguna manera. Ya lo hicimos con el segundo ejemplo que les mostré el día de ayer. Esa es la malla. Aquí usamos 68,000 elementos. Son las condiciones. Este es el resultado que queremos llegar y esto es lo que les quiero decir también. Son 10 individuos, 25 generaciones, es decir, 250 evaluaciones eh, por prueba, que aquí tuvimos que hacer ya una serie de 30 pruebas, de 250 cada uno. Cada prueba se llevaba 12 horas y media de tiempo de cómputo con 2 GPUs
de este tipo. Es unas NVIDIA Titan RTX, que son las de aquí del centro de supercómputo del CIMAT. Cada una de esas simulaciones consumía alrededor de 7 minutos en estas GPU. Si se mandaba a hacer en una computadora normal, digamos, no en un i7, en un, ¿cómo se llama? En estos que son de supercómputo, los procesadores. Ya se me olvidó el nombre de esa marca de Intel. Pero son eso sí pueden mantener el tiempo de cómputo por mucho tiempo. ¿Sí? Porque los i7 no son para cómputo sostenido. No, esos son de AMD. Yo me refiero a los de Intel. Se me olvidó el nombre de ese tipo de procesadores. En eso se llevaba como 3 horas hacer una simulación. Entonces, ya con los GPUs era mucho menos el tiempo. Y el objetivo era llegar a 762 exactos, y esos son algunos de los resultados de la convergencia. Y, y bueno, ya traía también otro, ya usando la imagen de satélite, pero pues ahí no salió bien por otras cuestiones que de las que nos contaba ayer el doctor Domínguez Mota, que es que no hay correspondencia temporal entre la información que tenemos, porque la topografía correspondía al 2012, pero la lluvia era del 2020, y los usos de suelo podían ser del 2010. Entonces eso pues crea problemas de que no, la inundación no era por donde la simulación nos la dio, sino que se presentó en la real por otro lado. Entonces, son las dificultades que tenemos que resolver. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, yo una rápida. ¿Por qué el algoritmo de evolución diferencial? Digamos, hay muchísimos métodos de optimización. ¿Por qué eligieron ese en particular? Que en realidad requiere muchísimas evaluaciones del funcional. Bueno, en su momento esa no fue una decisión mía, esa fue en conjunto. Ese trabajo lo hice en conjunto con el doctor Salvador Botello y el doctor Iván Valdés, que Iván tiene más experiencia en ese tipo de problemas. Entonces él dijo, este es el que se adecua para esto. Entonces, digo, aunque se podía explorar, no lo realizamos en su momento, de, de explorar otros algoritmos de optimización. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay chance de hacer una pregunta en línea? Adelante, Justino. Estaba viendo, no te veía. Adelante. Tienes la Muchas voz. gracias. Aprovechando que tenías tu última imagen del río La Sierra de Villahermosa, la pregunta es, ¿generaron simulaciones sobre el río? Generalmente los ríos están llenos todo el año. ¿Cómo le hicieron para reconstruir la batimetría o el fondo de los ríos? Ah, no usamos información de batimetría. En esa zona en particular, sí encontramos rasters de topografía del INEGI con resolución de 1 metro, o sea, con muy buena resolución. Entonces dijimos, bueno, vamos a probarlo, y al empatarlo con digamos, con el modelo que habíamos trazado en Google Earth, se pegó perfecto. O sea, sí salió muy bien delineado el contorno del río en esa zona. Eso fue lo que utilizamos, raster del INEGI de 1 metro de resolución, que ahí lo sacaron con tecnología LIDAR. Eh,
Realmente no sé en la parte del río cómo lo estimaron, si hicieron batimetría o no sé, yo simplemente agarré la información del INEGI. Ah, ok, sí, preguntaba porque ahí alrededor del 2013 nosotros generamos simulaciones en el mismo lugar y usamos también los datos del INEGI, pero en aquel entonces la, el nivel de bueno, la altura que daban los datos del INEGI era sobre la superficie del agua y como los ríos están llenos todo el año, pues no era posible obtener, digamos, la profundidad, la geometría del fondo de los ríos y era difícil reconstruirlo. Lo hicimos, digamos, de una forma, digamos, un poquito rústico. Entonces preguntaba si ustedes habían logrado tener alguna técnica más eficiente, digamos, para reconstruir el fondo de los ríos. No, no lo utilizamos. Sí, hay algunos papers, bueno, leí un par de artículos de cómo estimar eso sin tener batimetría, pero pues sí, Ujú. es todo un tema. Eso. Claro, claro, claro. Muy bien. Muchísimas gracias. No puedo evitar hacer propaganda. En físico fluidos tengo un artículo de problema inverso de estimar batimetría con métodos alternativos y sale muy bien. Bueno, en ejemplos sintéticos. Y con eso terminamos la charla. Excelente. Gracias. Sí.